Una ancestral bienvenida a su canal y espacio de construcción colectiva Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. En nuestra sección Musical Vibes contamos con la presencia del músico costarricense Manuel Monestel. El maestro Manuel Monestel funda en 1974 EROM, su primer grupo dedicado a la música latinoamericana, para posteriormente integrar el grupo Tayacán, dirigido por Luis Enrique Mejía Godoy. Monestel es cofundador del movimiento de la nueva canción costarricense con Luis Enrique, Rubén Pagura, Bernal Monestel, Dioniso Cabal, entre otros. Ha participado en festivales y conciertos en distintos países de Norteamérica, América Latina, Europa, Asia y África, alternando con figuras como Pete Seeger, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, Gabino Palomares, Tito Fernández del Temucano, Daniel Biglietti, Chico Buarque, Patricia Saravia, Nahuel Porcel, Rómulo Castro, Guillermo Anderson, Paul Kantner, Lord Protector y Rubén Rada. En 1980 funda el grupo Canto América, con el que ha grabado varios discos y ha viajado alrededor del mundo durante 40 años. Y en esa misma década se dedica a investigar y difundir el calipso limonense, música identitaria de la población afro-costarricense, en la que destaca la figura de Walter Ferguson. Cabe destacar asimismo que ha compuesto un centenar de canciones en español, en inglés caribeño, sobre temáticas que incluyen la diversidad cultural de Costa Rica, las tradiciones afrodescendientes, temas de género y temas sobre la problemática de los indígenas. Así que muy bienvenido, Manuel. Gracias. Bueno, vamos a iniciar con, primero, por la confianza que ya tenemos, amistad de varios años. Contanos cómo fue que decidiste dedicarte a la música. Bueno, yo no sé si eso fue una decisión o fue una predestinación. Yo desde niño oía mucha música porque mi papá cantaba y mis tíos y llegaban músicos a la casa a acompañar a mi papá, guitarristas conocidos. Y entonces sonaba el bolero y sonaban sones y sonaban tangos. Y ahí desde niño tenía yo esa inquietud de tocar. Cuando llegué a la adolescencia me conseguí una guitarra, que era un pedazo de guitarra, pero bueno, la arreglé y la hice sonar. Y ahí aprendí. Y, y empecé, bueno, uno empieza con lo que tiene a mano, ¿verdad? Y en mi adolescencia lo que sonaba era el rock. Bueno, soul music también. Y ahí empecé a tocar la guitarra con música de rock y de un poco rhythm and blues y esas cosas. Después, ya estando en la universidad, llegó un compañero de clase con unos discos de Violeta Parra y de Víctor Jara y de Inti Illimani. Y empecé a escuchar esa música, me pareció maravilloso porque descubrí, más allá de la intención política que tenían esos artistas, descubrí un mundo increíblemente grande y rico que era la música del continente americano, de Latinoamérica. Y ahí empecé con mi grupo, tocábamos música andina y música del Cono Sur, y zambas argentinas y cuecas chilenas. Y tiempo después me di cuenta que todo eso también tenía que ver con la diáspora africana, ¿verdad? Indudablemente los ritmos de Brasil. Y entonces yo me movía como en círculos concéntricos de identidad, ¿verdad? El primer círculo era grandote, era la música de Estados Unidos, de Inglaterra, el rock, el blues, que ya también, por supuesto, tenía las raíces afro. Después me pasé a un círculo menos grande, que era el de Latinoamérica, pero un día me pregunté qué pasa en Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo sabía que había música en Guanacaste, que era la música nacional, pero yo dije, qué raro, si
como el 95% de la música que se escucha en el mundo, que se baila, que se canta, que se consume, que se compone, tiene que ver con la diáspora africana, ¿verdad? Y es muy difícil nombrar un ritmo, digamos, popular que no tuviera que ver con esa raíz africana, ¿verdad? Incluso algunos ritmos andinos, porque son la mezcla de los afro esclavizados con los indígenas, ¿verdad? Como ritmos como los que se oyen en Santa Cruz de Bolivia, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, tiene que haber algo en Limón, porque no puede ser que nos tocaron los únicos afrodescendientes que no tienen ritmo y que no tienen oído musical, no puede ser que seamos tan, tan salados, ¿verdad? Entonces empecé a ir por la libre allá a Limón. Ya había ido un par de veces como turista y me había encantado Cahuita, pues no conocía a nadie. Después me iba yo en un jeepcillo que tenía chiquitito, y lo estacionaba ahí en la avenida central de Cahuita, ¿verdad? En la principal, que en esos tiempos era de medio de grava y medio de zacate todavía, no era una calle formal, ¿verdad? Y ahí caminaba yo, pues, sin saber para dónde ir. Un día oí una música en una esquina, en una casa muy bonita, de aquellas casas con las barandas adornadas, ¿verdad? Del Caribe, las casas altas, con bases eh, altas. Y me quedé oyendo un blues que tocaba alguien. Salió una señora a la ventana y me dice, ¿usted está oyendo la música? Sí, pues pase adelante, adentro se oye mejor. Entonces, ese era un señor que se llamaba Sylvester Plummer, que él tocaba blues y swing de lo que había aprendido de los discos en un aparato chiquitito, en un amplificador Silverton viejísimo y una guitarra eléctrica que él había hecho, ¿verdad? Y le compró las pastillas y la parte electrónica y él tocaba. Y tocaba súper lindo. Pero yo andaba buscando gente que hiciera sus propias canciones, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia muy linda, nunca me voy a olvidar que fue el primer contacto que tuve con alguien en Cahuita y fue un contacto lindo, ¿no? Amistoso, cariñoso. Después leí un libro que se llama Wapping, o Wapping Man, la versión en inglés, que escribió Paula Palmer, una antropóloga de Estados Unidos que vivió muchos años entre los cahuiteños y la gente en Puerto Viejo. Y yo leí ese libro y quedé fascinado porque son las historias orales de los viejos de Talamanca. Y ahí mencionaba a ella un Walter Ferguson, que era el músico de Cahuita. Pero yo no sabía dónde vivía, no me atrevía yo a ir a tocar una puerta si no conocía, ¿verdad? Ahora sí me atrevo, pero antes no. Entonces, por casualidad, esas cosas que llaman casualidad, me topé a una gringa en San José y yo la conozco, ¿quién es esta? Y me quedo media cuadra adelante y esa es Paula Palmer, la reconocí por la foto del libro y me voy corriendo y toco el disculpen. Y entonces ella me mostró, tenía cassettes de Don Walter y me mostró unos cassettes y yo a la cuarta canción yo dije, va, ¿qué es esto? Voy muy rápido, no sé si No, me no, estoy está metiendo. bien. Perfect. Entonces, de ahí ya un día le dije que me presentara a Don Walter y ahí entré por la puerta grande porque Don Walter la quería mucho a ella. Ella era una mujer muy amable y muy inteligente. Entonces empecé una relación con Ferguson, que ya estaba retirado desde los años 70. Esto que estoy hablando fue 79, 80. Y él me enseñó que era el calipso, cómo se tocaba. Y él tocaba en privado, en lo que él se había retirado de tocar en público. Y ahí él tocaba para mí, me mostraba, además de ser un gran músico, una calidad humana increíble tiene Walter, ¿no? Y, y ese fue mi puerta, ¿no? Para entrar. Después conocí otros calipsonians
Y bueno, en paralelo ya yo había fundado Canto América, que venía un poco todavía arrastrando lo de la música andina y música de Sudamérica, pero que ya empezaba a perfilarse. Y conocer a Ferguson fue lo que dio el empujón definitivo para que la música de Canto América se orientara hacia el calipso limonense y hacia ritmos caribeños en general. Después de ahí empecé a conocer otros calypsonians, Papatún, Buda, eh, Lenki, Cirilo Silván, Shanti. Y ahí me di cuenta que además del señor maravilloso Ferguson, había todo un movimiento de calypsonians y de calipso. Sí noté algo, una cosa extraña que luego pude clarificar años después cuando hice mi tesis de maestría y cuando escribí el libro sobre el calipso, que creo que ahí fue donde conocí a Diana, ¿verdad? Correcto. Que había un sector de la población que no se relacionaba cómodamente con el calipso. Entonces yo estaba eufórico porque había descubierto esa maravilla, ¿no? Y con cierta gente, principalmente en Limón Centro, yo hablaba del calipso y mucha gracia no les hacía, ¿verdad? Estoy hablando de afrodescendientes. Entonces luego, yo había romantizado el calipso, ¿no? Y había romantizado la sociedad afrolimonense, ¿no? Uno tiende a eso, y eso es un sesgo terrible en investigación. Entonces, llegué a hacer la tesis y llevo mi primer escrito, y yo digo, el calipso limonense es el canto, ¿cómo se llama?, emblemático de la población afrolimonense. Y ahí me frena, Lara Putnam y me dice, ¿usted puede afirmar eso? Pues ahora que lo pienso, no, ¿verdad? Entonces, claro, el calipso limonense era el canto emblemático de los sectores populares afrolimonenses, de los trabajadores, de la gente, del campesino, ¿verdad? Pero no de las clases media alta, ¿verdad? Que se movían en otros íconos identitarios. Pero eso sucede en cualquier sociedad. Fue mi fallo, incluso me dio vergüenza porque yo venía de la sociología, yo había estudiado sociología y no era capaz de entender que las sociedades no son homogéneas, ¿verdad? Que existen niveles y gustos y intereses y significados diferentes. Yo voy a dejar ahí porque si no, no las voy a dejar hablar a ustedes. No está bien. Carmen, vos, porque ya mis preguntas están contestadas. Bueno, escuchándole hablar, se me vino la pregunta, cuando usted hablaba, mencionó la música nacional. Yo quisiera preguntarle si usted conoce, cuál fue el proceso, ¿verdad?, para definir lo que nosotros conocemos hoy como la música nacional, como para hacer ese análisis de por qué no estaba incluido esas músicas o esas expresiones musicales afros. Bueno, sí estaban, pero de una manera diferente. Lo voy a explicar. Digamos, cuando ustedes saben más que yo de historia y todo esto, ¿no? Son académicas consumadas. Yo soy un académico consumido. En todo caso, con todo el proceso de invención de la nación costarricense, ¿verdad?, que ustedes conocen, esa blanquitud artificial, ¿verdad?, esa exclusión que la definición de nación costarricense tenía desde el inicio, ¿verdad? País católico, país blanco y país hispanohablante. Dejaba por fuera todos los grupos indígenas, dejaba por fuera las migraciones coloniales de afrodescendientes, ¿verdad?, que cuando llegaron posiblemente no hablaban español, ni tampoco creían en la religión católica. Y por supuesto, excluyendo a las migraciones de la década de 1870 en adelante, ¿verdad?, que vinieron a Limón. Entonces, el país, en esa construcción de identidad, la élite dominante
que era la oligarquía cafetalera, pues andaba buscando cómo armar un país que se pareciera a los países europeos, ¿verdad? Que eran su modelo. Y entonces se dieron cuenta que Francia tenía música folclórica y que, no sé, Italia, España. Entonces estaban urgidos de encontrar la música folclórica de este país, ¿no? Que fuera la identitaria, la música nacional. Entonces mandaron a unos señores profesores, esto fue creo en los años 20 del siglo pasado, mandaron unos profesores a Guanacaste, porque posiblemente, estos son mis hipótesis, la gente de la élite pues tenía conexiones con los finqueros, grandes finqueros, ganaderos de Guanacaste. Y allá alguien les dijo que había música. Entonces mandaron a estos señores de alguna manera a recopilar esa música. Y estos señores se habían educado musicalmente en Europa. Entonces fueron a Guanacaste y encuentran la síncopa africana, ¿verdad? Que había llegado con las migraciones coloniales, con los esclavizados durante la colonia. Y esos ritmos de síncopa no los entendían porque la música europea es mucho más exacta, ¿verdad? Más cuadradita, por decirlo de alguna manera. Entonces, transcriben eso, saltándose esa síncopa, y los ritmos de 6x8 los escribían en 2x4, que era la forma en que ellos entendían la música. Y además la blanquearon, ¿verdad? Nunca dijeron que esa música tenía que ver con la diáspora africana colonial, digamos, durante la colonia. Entonces se inventaron todos estos recursos que el racismo inventa, ¿verdad? El cholo guanacasteco, que era una mezcla de chorotega con español. Yo nunca entendí esa cosa, ¿verdad? Instrumentos tan africanos como el quijongo, ¿verdad? Una calabaza, un arco, una cuerda, que se remite directamente a los monocordes del Congo y de Angola, ¿verdad? Y que además es primo del berimbau de Brasil. Entonces decían que que los chorotegas tocaban eso. Un montón de falsedades, un montón de imprecisiones, digamos, para no llamarle mentiroso a nadie, ¿verdad? Imprecisiones musicales e imprecisiones históricas muy graves. Entonces, con eso crecimos, mi generación y un montón de generaciones, creo que la de mi papá también, escuchando en la escuela eso. Y ignorando completamente el resto de las culturas, ¿verdad? Lo limonense, lo afrolimonense y lo indígena. Entonces, cuando yo empiezo en el año 80 con esto del calipso, yo digo, qué raro, ¿no? ¿Por qué esta música no está incluida, verdad? No está integrada. Y sí, el CINART había hecho algunos esfuerzos con un festival que tenían que se llamaba Somos como Somos, y ahí sí salía Papatún y Buda cantando, pero no había mayor análisis, ¿verdad? No, era como, supongo yo que el público, el gran público costarricense, lo veía como cosas incidentales, ¿verdad? No tenían la idea clara de que era una situación estructural, ¿verdad? Que era una población que estaba instalada en el país ya, no sé, por 80 años o 100 años. Ya eran 100 años en los años 70, ¿verdad? Entonces, el país continúa con esa exclusión. Y ahí entro yo con lo del calipso, y era una cosa rarísima, porque yo traía los calipsos a San José y tocábamos en Américo Salazar, y entonces la gente decía, ah, qué bonito, qué buen ritmo que tiene, ¿por qué no los traducís? Y yo decía, ¿por qué los voy a traducir? Si el idioma en que se canta una canción tiene que ver con su origen, con su marco histórico, con su marco cultural. Ah, pero es que cantás en ese idioma, en ese inglés que nadie entiende. Y yo le digo, bueno, podría
Si los cantara en inglés gringo, lo aceptarían, pero es que no rima, ¿verdad? Yo no puedo decir, Cabin in the Wata, Mr. Vato was the author, ¿no? Mr. Vato was the ata. Me equivocaba yo en esos años porque todavía, digamos, aún no hablo criollo, coqueteo con el criollo, pero ya entiendo que fonéticamente es un idioma diferente, ¿verdad? Entonces, todas esas contradicciones se daban en los años 80 y en los 90 y alguien me vino a preguntar, ¿y ese señor Ferguson existe o vos lo inventaste? Porque claro, el viejito no salía de Cahuita, no le interesaba, no quería, era, digamos, parte de aquella generación que tuvo que sufrir esos 80 patéticos años en que no tenían la libertad, pues no había una ley, pero digamos, la tranquilidad, digamos, para moverse en el país sin tener una cédula, sin poder demostrar quién era. Es una cuestión, ¿verdad? Es como cuando uno está en un país extranjero y se le pierde el pasaporte. Pucha, ¿qué hago? Va corriendo ¿cómo se llama? A la embajada a ver si le dan un papel, porque si lo agarran a uno, uno no puede demostrar quién es, uno no tiene ningún derecho ciudadano, ¿verdad? Entonces don Walter pertenece a esa generación y a él no le gustaba ir a San José. Ahora, usted mencionó al principio la actitud, ¿verdad? Las divisiones de clases dentro de la comunidad afro, como en cualquier otra sociedad. Basado en sus experiencias ahora, ya no eres estudiante, ya estás involucrado en ese ambiente musical y toda la cosa. ¿Usted cree que ha cambiado esa actitud? No solo entre la comunidad afro, sino a nivel nacional, en los círculos que usted se mueve, en donde usted se mueve. Sí ha habido un cambio, más lento de lo que yo hubiera querido, pero sí ha habido un cambio. La comunidad afrolimonense y la comunidad afrolimonense ubicada en San José, creo que ha cambiado muchísimo la perspectiva. Creo que hay una visión más integral de su origen, de sus identidades, ¿verdad? Y a mí me parece eso muy saludable y muy valioso. De su orgullo de origen, de su orgullo digamos, de origen cultural, de origen histórico. Y no en balde las cosas que suceden, las celebraciones en Limón son diferentes, ¿verdad? De aquel carnaval que yo conocí cuando ya estaba desfigurado, desdibujado, un carnaval donde uno iba y ahí había artesanía de Perú y de Ecuador y de todas partes menos de Limón, ¿verdad? Muy comercializado. El parade ahora es una cosa mucho más rica, más representativa y más profunda desde el punto de vista de mostrar las identidades. Creo que hay autoridades también, líderes políticos limonenses que han entendido de eso, ¿verdad? En el plano puramente del calipso, bueno, que haya festivales como el Moonlight Festival en el centro de Limón o el Calipso, Festival Internacional de Calipso en Cahuita, que mueven gentes, que mueven población del Valle Central, ¿verdad? Y un montón de artistas reivindican la cultura. Me parece que ya esos son cambios interesantísimos. La revitalización de la UNIA, ¿verdad? Como organización política y defensora de la identidad afro-limonense es importantísimo también. En San José es más difícil de analizar porque San José es muy heterogéneo, muy grande en términos comparativos y digamos que por vía de la moda, sí, un montón de gente ahora reconoce el calipso, incluso mucha gente joven está haciendo calipso y a mí me consultan de vez en cuando, me mandan calipsos que ellos componen y esa iniciativa me parece muy bien, ¿verdad? A veces yo recomiendo, bueno,
está muy bien desde el punto de vista musical, pero sería interesante revisar un poco los orígenes de este tipo, de esta expresión musical, ¿verdad? Para que las letras tengan un contenido más interesante, ¿verdad? No como muchas canciones folclóricas de San José que son muy superficiales porque ya perdieron el vínculo con la población originaria que las hacía, ¿verdad? Con el campesinado del Valle Central. Entonces, todas esas canciones de sus mujeres tan lindas y la carretita y la casita de adobe y no pasa de ahí, ¿verdad? No profundizan. Pero creo que sí, hay cosas que han cambiado, bueno, y hay decretos, ¿verdad? Oficiales, que los decretos oficiales son apenas un impulso, ¿verdad? Si un decreto oficial sin una praxis social y cultural, pues no significa mucho, pero por lo menos ha habido ese tipo de hechos políticos, digamos. Declarar al país como multicultural, ¿verdad? Pluriétnico, eh, multilingüe, es una cosa importante. O declarar el calipso como patrimonio intangible costarricense. Es muy importante eso. Entonces sí, creo que ha habido cambios en todos estos 40 años en que yo he estado metido en eso. Y cuando digo 40 años me asusto porque el tiempo pasó muy rápido. Sí, porque estabas involucrado contribuyendo, por eso pasó rápido. Estaba ocupado, por eso no me di cuenta. Exactly, eso es lo bueno. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles son las principales gratificaciones alrededor del calipso en términos musicales y de interpretación? Bueno, yo tampoco soy masoquista, ¿verdad? Yo no empecé a estudiar el calipso por un deber, profesional o un deber académico, ¿no? A mí me encanta el calipso. Me parece que es uno de los ritmos matriz en el continente americano, ¿verdad? Y eso quiere decir que el calipso ha influenciado otras cosas, otras formas, otras expresiones, otros géneros. Pero además se disfruta mucho el ritmo, el aire, el flow que tiene, ¿verdad? El calipso. A mí me parece muy lindo. Es muy dúctil, ¿verdad? El calipso se puede mezclar con otros ritmos, se puede instrumentar de muchas formas. De hecho, hay gente como Wynton Marsalis, el gran músico de Nueva Orleans, que reconoce que el calipso del Caribe influenció el jazz primigenio, ¿verdad? El calipso de Trinidad se graba años antes que el jazz. El primer calipso de Trinidad se graba en 1912, 1914. El primer disco de jazz en 1917. Y esto también muestra la importancia vivencial del calipso en el contexto caribeño, en el contexto americano total, ¿verdad? Entonces, pues la primera gratificación es que yo disfruto el calipso. Y disfruto no solo el ritmo, sino el ambiente del calipso. El sentido del humor de estos viejos calipsonians, ¿verdad? Es una maravilla. La conciencia crítica de estos compositores, ¿no? La conciencia de clase de estos compositores, la conexión de estos compositores con África ancestral, ¿verdad? Cuando uno aprende de Anansi, ¿verdad? De Breda Anansi, la araña Anansi, ese comportamiento dúctil de la araña, cómo se acomoda, cómo enfrenta cualquier vicisitud, cualquier crisis, porque tiene una chispa, una inteligencia, una sensibilidad. Eso uno lo ve también en el calipsonio, ¿verdad? Como en una canción se muestra de una manera, en una canción se muestra de otra manera, y así sobrevive supongo yo que para los esclavos cuando llegaron, ¿verdad? Esa actitud de Anansi era vital para poder sobrevivir, ¿verdad? En un contexto tan duro y tan difícil. Pero también el sentido del tiempo, por ejemplo, ese saludo típico allá en Limón de Wapping, ¿verdad? Y la respuesta, y apenas ready, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya pasó, ¿verdad? Porque es vivir el presente, ¿verdad?
y entender que no hay nada estático, que las cosas se mueven, que las cosas son cambiantes, ¿verdad? Y que hay que estar preparado para esos cambios. A mí eso me parece fantástico. Después vienen otras gratificaciones, digamos, más superficiales que son, bueno, sí, me dio mucho gusto mostrar el calipso a la población no afrolimonense. Me dio mucho gusto viajar por el mundo y presentar con orgullo esos calipsos de estos compositores limonenses que son grandes, que son importantísimos y que simplemente nacieron en un país chiquito, en un país que no se proyecta y que si hubieran nacido en otro país, en Nueva Orleans o en Chicago o en Nueva York, serían celebridades mundiales. Me atrevo a decirlo. Aún en la comunidad, hoy día, en la comunidad de músicos costarricenses, no hay demasiado interés por el calipso. Ahí siguen rotando, ¿verdad? En esa música que les impuso la oligarquía y la élite, que no tiene nada de malo, tampoco digo que esa música está mal, pero poco interés en escudriñar, en experimentar. Cuando yo empecé, en aquellos años, yo decía, voy a llevar estos calipsos y seguro los yaceros y los salseros de allá van, ¿verdad? Qué bonito esto, vamos a hacerlo de otra forma, ¿verdad? Y no pasó mucho, no pasó eso. Entonces, sí, de alguna manera el gremio de los músicos sigue moviéndose con los espejismos de la fama y de los géneros musicales, digamos, que están de moda y que aparentemente son los que dan prestigio y fama. Yo, digamos, el prestigio sí me interesa, la fama no, y eso de hacerse rico con la música le sucede a un pequeño porcentaje aún en países, en grandes potencias industriales, culturales como Estados Unidos. Uno ve los famosos, pero los famosos son poquísimos con respecto a los cientos de miles de músicos que tocan ahí en pequeños espacios. Yo quería, quería preguntarle si usted en ese descubrir que tuvo del calipso en Limón, particularmente en Cahuita, si en algún momento usted tuvo conexión con el Caribe, con Trinidad, Barbados, y donde todavía está bien vivo el calipso. Sí, bueno, he viajado por Jamaica, Cuba, Haití y Dominicana. Digamos que Jamaica sería el país incluido dentro de los West Indies, ¿verdad? Donde hay calipso. En Barbados no estuve. Con Trinidad tengo mucha relación. No he estado en Trinidad, pero sí tengo mucho contacto con algunos músicos que son amigos, músicos e investigadores del calipso. Y creo que todavía me falta viajar un poco más y ver las comunidades donde este calipso se originó, ¿verdad? Pero creo que es muy interesante, sin haber viajado a todos esos países, principalmente resiento no haber estado en Trinidad, que es, digamos, como el foco, pero también estando en Haití y oyendo música haitiana, entendí el potencial inmenso que tiene Haití y su gente, porque ahí hay un tipo de calipso que ellos llaman trovador, que se toca como el calipso, como el calipso de Limón, como el mento de Jamaica. Y también son canciones que reflexionan, que critican, que denuncian. Y también aprendí que de Haití salieron migraciones que transformaron la música cubana, por ejemplo, la tumba francesa, que luego se convierte en el danzón, en el son. Y creo también, por ejemplo, una cosa que llama la atención es que el calipso de los primeros tiempos, digamos, yo tengo las grabaciones estas de 1912 y 1914, la mayoría de los calipsos se cantaban en francés.
en patuá, ¿verdad? En francés caribeño. Entonces se ve que el mundo del Caribe francés influenció e impulsó lo que hoy llamamos calipso. Claro que tenemos que darle el crédito a Trinidad, ¿verdad? Porque es ahí donde cobra el nombre, este nombre raro de calipso, porque calipso no tiene nada que ver históricamente con el Caribe, es una palabra que tiene que ver de Grecia, ¿verdad? Es un personaje de la mitología griega, Calipso. Pero cuando los periodistas extranjeros llegan a principios del siglo a Trinidad, no entienden, porque preguntan, ¿cómo se llama esa música? Carrizo. Ah, Calipso. Lo entendieron mal, lo escribieron mal y la gente de Trinidad tuvo que aceptar al final que le nombraran su música como Calipso. Ellos siguen llamándole Caizo o Carrizo. Es Caizo, Caizo. Caizo, exacto. Se lo reconoce. Entonces, pues sí, hay mucho más que investigar, ¿verdad? Yo resiento que no haya más investigación sobre nuestro Caribe, sobre Limón, ¿verdad? Hay tantas cosas interesantes allí. Ahora estábamos finalmente digitalizando toda la obra, o entre comillas, toda la colección de calipsos que yo tengo de Ferguson, y los pasamos a digital, ¿verdad? De los cassettes que él me pasaba. Y también me encontré un montón de entrevistas que tengo de él, ¿verdad? Él contando historias. Y debe haber un montón de viejitos en esa zona que tienen historias maravillosas, ¿verdad? Dentro de lo que es historia oral, pero que podrían señalar temas de investigación que tal vez uno no ha imaginado, ¿verdad? Y que se podrían luego, dentro de los parámetros de la academia, pues profundizar y limpiar y llegar a escribir cosas. Muy poco se escribe. La mayoría de las cosas que yo conozco las escribieron extranjeros y ahora un poquito la gente de acá, pero me parece que eso falta, hay un gran vacío ahí de investigación. Manuel, pues dentro del repertorio musical calipsoniano nos gustaría saber cuáles catalogarías como el mensaje o los mensajes recurrentes, ¿verdad? Por un lado, y por otro, cuáles moralejas narradas, ¿verdad? Son las que más te gusta interpretar o con las que más te identificas o con las que más sientes que el público se siente identificado. Pues fíjate que depende del Calypsonian, ¿verdad? Hablando de los Calypsonians de Limón. Ferguson es el Calypsonian que yo creo que es más fiel a esa misión del Calypsonian, ¿verdad? Que un poco la hereda del chantuel colonial y en definitiva del griot africano, ¿verdad? Esa misión de reflejar en sus canciones la vida, la situación política, la situación social. Digamos, en la obra de Ferguson se ven claramente varios temas, ¿verdad? Por ejemplo, la crítica a la educación, por ejemplo, ¿verdad? Que fue uno de los problemas serios que tuvo la población limonense cuando en los 30 el gobierno finalmente asume, ¿verdad?, el control de Limón y se imponen aquellos programas educativos que no correspondían a la visión del mundo ni a la historia de los niños de Limón, ¿verdad? E incluso la negación del inglés criollo. Entonces, él tiene varias canciones donde habla de todo en sarcástico, todo en chiste, pero tiene un contenido, ¿verdad? Que mi teacher never liked me, que la profesora le dijo que para ser un hombre de bien tenía que aprender a
a deletrear y a leer y a escribir y al final no aprende nada, ¿verdad? Entonces al final de la canción él le dice, querida profesora, pero usted no me enseñó nada porque usted me engañó, ¿verdad? En otras palabras dice eso. Ferguson tiene canciones que hablan de las desigualdades sociales, ¿verdad? Entonces, sí, ellos comen su pancito con mantequilla, pero a nuestros niños los empujan en el caño, ¿verdad? Ferguson tiene, digamos, canciones que tienen que ver con la política externa de Estados Unidos. Hay una canción que se llama Soldier y él está hablando de la intervención militar de Estados Unidos, ¿no? Ahí donde lo ve usted, todo tranquilito, y dice, yo soy un soldado y moriré con las botas puestas. Si me ves venir, hacete a un lado porque yo mato. Y si no me crees, pregúntale al presidente Bush. Eso dice la canción Soldier de Walter Ferguson. Entonces ves que es un señor que ahí, desde Cahuita, él tiene las antenas bien puestas y él está entendiendo qué está pasando en el mundo, en lo político, en lo cultural, en lo deportivo, en la propia sociedad de él, ¿verdad? En el propio microcosmos de él, que es Cahuita, ¿verdad? Hay otros calipsonians interesantes como Lenki, ¿verdad? Que bueno, ya desgraciadamente murió hace unos años. Lenki también muestra la vida urbana ahí en Limón Centro, ¿verdad? Las canciones que él hace, cuando yo era un niñito, un muchachito, y ya estaba cansado ya de trabajar desde niño y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O cuando él, con todo su orgullo, hace Nowhere Like Limón, que es una especie de himno limonense, ¿verdad? No hay lugar como Limón. Limón es tierra de libertad. Este, son calipsos realmente importantes, ¿verdad? Para la historia de la gente limonense. Hay otros como los calipsos de Cirilo, ¿verdad? Que narran lo que eran los carnavales en los años 50 y 60 y las comparsas y la manera de ambientarse, ¿verdad? Dentro del carnaval. Un gran improvisador, Cirilo, que esto es una herencia también del calipsonian antiguo, ¿verdad? Que poder jugar con las palabras e improvisar. Un gran performer, ¿verdad? En escenario. Los calipsonians, de los calipsonians de Limón, creo que es el único que es un performer, ¿verdad? Como lo siguen siendo los de Trinidad, ¿verdad? Un calipsonian no se queda estático ahí en el escenario, se mueve, hace cosas, ¿verdad? Sorprende al público. Y eso es Cirilo. Entonces, hay talento, hay gente más nueva, entre comillas, como Danny Williams, ¿verdad? Que acaba de sacar su segundo disco con Cowboy Calypso, que me tocó producir ese disco, entonces lo conozco bien. Las canciones tremendamente atinadas, ¿verdad? Hacia las identidades afrolimonenses, ¿verdad? Regresemos a nuestras raíces, qué es ser un calipsonian, eso es lo que dicen las canciones de él, ¿verdad? El clarinete, que es un instrumento emblemático de no solo el calipso, sino de la cuadrilla, entonces le hace una canción al clarinete. Muy, muy interesante todo eso que está pasando. Buenísimo. No, interesante lo que mencionaste, cómo los diferentes artistas tienen sus propias agendas, digámoslo así, ¿verdad? En términos temáticos y en la forma de presentarlo. Uh-huh. Y eso pasa porque no siguen patrones, ¿verdad? Como muchos de los compositores modernos, ¿verdad? Hay que componer sobre tal línea porque eso es lo que está pegando. Para ellos eso no existe. Incluso en los años 80 yo llegaba y preguntaba, ¿esa canción es suya? Dice, Ferguson me decía, hey, puede decir que sí, dice, ¿verdad? Porque no tenían conciencia de lo que es el derecho de autor. Y claro, hubo gente que se aprovechó de esas cosas, ¿verdad? Y les robó sus canciones y se las llevaron a Europa y grabaron discos y no les pagaron. Hubo saqueo también ahí, ¿verdad? La gente no sabe eso. Pero
si aprendí algo yo de estos señores, es la pureza para componer, la transparencia, la honestidad para componer. Ahí no están mediando nada económico, sino simplemente la necesidad y el placer también de decir las cosas que tiene adentro, cómo las ve, ¿verdad? Y esa cosa interesante. Yo recibo del contexto, proceso y devuelvo, ¿verdad? Que es una cosa muy linda en la creación musical y artística en general. Muy bien. Diana, ¿tienes algo más que decir? Es que mientras, ahorita terminamos, No te pero preocupes. mientras usted hablaba, Yo estoy bien, a mí me gusta mucho hablar, más bien. y más de estos temas que la gente necesita conocer, pero yo tuve la oportunidad de vivir, como usted sabe, en el Caribe inglés. Ajá. Así que yo aprendí, bueno, yo experimenté mucho de eso del calipso y ellos lo llaman social commentary y son muy, muy famosos. Como usted dijo, si hubiéramos, tal vez si estos Ferguson y todos los demás que usted ha mencionado hubiera sido en otro contexto, ellos hubieran sido muy famosos, al menos dentro de la región. Claro. Right? Así que, como todos sabemos, existen los carnavales en el Caribe. Bueno, el carnaval de Trinidad es el más grande y a nivel internacional, pero en todas las islas tienen su carnaval y en todas las islas tienen sus calypsonians, ¿verdad? Así que están los más famosos, están los del medio, pero están los calypsonians y también sigue ese mismo patrón que es gente que viene de las clases populares, right? Así que ellos están hablando de su realidad y conectan y en estos momentos están haciendo dinero porque durante el periodo de los carnavales ellos tienen lo que llaman tents, que serían como, bueno, no sé cómo, no hay algo, no sé si usted tiene una similitud aquí. Como puestos, digamos, exageremos un poco, como chinamos, digamos. Pero no en el sentido que lo conocemos nosotros, digamos que es digamos como las comparsas, ¿verdad? Así que las comparsas salen digamos, de un barrio, Sí. right? El barrio tal, así que los tents son como eso, así que hay un tent que del barrio tal, un tent del barrio tal, y tienen nombres así todos espectaculares, right? Así que imagínense que son tantos que, al menos en el caso de Barbados, durante las competencias, pues, sabe que el carnaval de ellos es a carnaval season, que empieza en junio, en el caso de Barbados, y termina antes del 1 de agosto, que es Emancipation Day. Así que en la competencia de 24, o sea, tienen que reducirlos a 24 y después yo creo que a 28 y después a 8. Porque son tanta producción, ¿entiendes? Así que yo creo que si estos calipsonianos nuestros, si hubiera sido un contexto diferente en donde hubiera inclusión, yo creo que habría más aprecio por eso, ¿verdad? Porque de todas maneras... La diferencia es ser un calypsonian en un país que no se reconoce como afro. Es que ya... Digamos, en un país como Barbados o como Trinidad, aunque ellos vengan de los sectores populares, hay un respeto por la cultura desde las instancias de gobierno, ¿verdad? Entonces, digamos, el gran concurso de Calypsonians en Trinidad, el primer premio, ¿cómo se llama? El Calypso Monarch. De Calypso Monarch, yes. Le gana $300,000 americanos, ¿verdad? O un carro o una casa o Entonces, like that, yeah. Hay un reconocimiento importante. Eso no saca de la pobreza a las mayorías, pero digamos que hay un reconocimiento importante. Yo alguna vez pensé en el Festival de Cahuita de hacerlo, digamos, llamémoslo competitivo, pero que la gente presentara una canción nueva y determinar
quién ganaba, pero no había condiciones organizativas allí. Incluso estoy un poquito ya al margen de ese festival, pero se podrían hacer cosas muy lindas. Para que ese calipso, no solo para ganar plata ni para ser famoso, sino para que el calipso siga funcionando como un motor de reivindicación cultural, ¿verdad? Incluso lingüística. Ferguson en una entrevista me dice, yo canto en inglés. Dice, algunas veces meto palabrillas en español, pero yo canto en la lengua de mis papás, de mis ancestros. Eso es muy importante. Claro que sí. Ay, Manuel, qué lindo. Muchas gracias por compartir. Como ves, tenemos muchas preguntas porque al igual que nosotras, sabemos que mucha gente no conoce a profundidad sobre el calipso, como usted lo explica. Así que queremos agradecerte de todo corazón por aceptar la invitación y por compartir todo ese conocimiento con el mundo, no solo con Costa Rica y los limonenses, pero con el mundo entero. Pues estoy completamente al revés. Yo agradezco que ustedes, perteneciendo a la comunidad afrodescendiente, me acepten a mí y me integren. Yes. Aunque yo también tengo mis genes ahí, pero... Lo sabemos, lo sabemos. Y dígalo para que el mundo lo sepa, dígalo. No, tengo afrodescendencia de la parte colonial de Cartago, de Ana Cardoso, ¿verdad? Que era una esclava. Y ahí don Mauricio Meléndez me hizo todo el estudio por el lado de mi abuela paterna. Era descendiente directa de Ana Cardoso. Entonces, me da mucho orgullo. Así que viste, así que regresaste a tus raíces, no sabías. Por ahí, los ancestros te estaban llamando. Desde niño había algo que me movía que yo no entendía bien. Creo que todas esas cosas funcionan. Y otro día, en otro contexto, les cuento mis experiencias mágicas también. Y espirituales. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, queridas amigas. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber. Ao y ao, ao y ao.